Saludos amigos, amigas, es grato participar en esta Feria Internacional del Libro, en esta edición tan particular. Les saludo a nombre de todo el equipo de Misión Verdad. El equipo organizador ha sido receptivo a nuestra propuesta a diferencia de la mayoría de las oportunidades en las ferias del libro en las que se puede presentar algún material y hablar generosamente sobre algún libro. Nosotros esta vez vamos a hacer exactamente lo contrario y por eso propusimos colocar en el asador el libro La habitación donde ocurrió, unas memorias de la Casa Blanca, escrito por John Bolton. ¿Sí? Para eso vamos a empezar a contextualizar un poco sobre los factores que generaron este libro, ¿no? Sabemos el rol que tuvo John Bolton como asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca durante la administración de Trump. Recordemos la procedencia de John Bolton, quien es un elemento, vamos a decirlo, de los más arraigados dentro de la burocracia estadounidense. Es un tipo perteneciente al establishment político dominante, es un halcón y su incorporación pues, al equipo de Donald Trump forma parte de las presiones que ejerció sobre el mandatario, el Partido Republicano y los factores tradicionales de la política de su país. Sin embargo, la situación difícil, la relación entre el presidente Trump y su asesor de seguridad, desembocó pues en la expulsión de John Bolton del gobierno estadounidense, luego de una seguidilla de eventos y situaciones que caracterizaron la posición errática de la administración de Donald Trump en varios frentes de la política exterior norteamericana. En ese punto, ese desenlace colocó a John Bolton en una nueva posición en el tablero político. En este caso, con la publicación de este libro que ha sido considerado un insumo más de la campaña estadounidense. Es publicado a poco más de 4 meses para que tengan lugar las elecciones en Estados Unidos y es un referente para, vamos a decirlo, erosionar la imagen de Donald Trump. Y es lo que nosotros queremos puntualizar en esta parte, ¿no? William Serafino va a intervenir hablando más específicamente de los temas de Venezuela, pero en esta parte que me corresponde es precisamente el contexto del libro, la caracterización del libro. Mi primera crítica literaria, y es así referida en el título de esta intervención, evidentemente el libro de John Bolton no es un libro en términos literarios estrictamente garciamarquiano, ¿ok? Surrealismo mágico, entre comillas, es decir, esa frase pendenciera que nosotros colocamos para denominar esta actividad, en esencia refiere la posibilidad de que John Bolton esté empleando una cierta base de información real para establecer un relato, vamos a decir una narrativa, donde en todo el libro prácticamente se preocupa en colocar mal a Donald Trump. Dicho así, el libro todo está bajo cuestionamiento, es decir, son muy serias las posibilidades de que ese libro sea una completa farsa. Y no quiero defender a Donald Trump ni que se confunda esto como que estoy defendiendo a Donald Trump. Pero si nosotros entendemos la posición de John Bolton como un funcionario sumamente descontento, sumamente resentido, quien estuvo en una posición muy difícil de enfrentamiento contra Donald Trump durante su gestión, evidentemente podríamos explicar el tipo de reacción y el tipo de situaciones que han devenido a partir de este libro como un insumo indispensable dentro de la campaña política estadounidense. En segundo lugar, quisiera afirmar que sobre la veracidad cuestionada pues, de los eventos que hay alrededor de este libro, también está marcada por el sensacionalismo que está caracterizando la narrativa de Bolton prácticamente durante todo el libro. Es decir, John Bolton en su libro es un héroe de la burocracia estadounidense quien siempre está actuando con suma inteligencia y sentido de la oportunidad para que se tomen en el gobierno estadounidense las decisiones más efectivas en todos los frentes simultáneos de la política exterior norteamericana, y su loable gestión como funcionario fue dada al traste, fue echada por la borda por el propio Donald Trump. ¿Ok? Más o menos esa es la caracterización general de la posición de Bolton frente a algunos temas esenciales, como es el caso de los frentes de asedio de Estados Unidos con Venezuela, Irán, China, entre otros, ¿no?
Hay que decirlo, y quiero referir acá a un análisis de Stephen Schmidt, quien es politólogo de la Universidad de Iowa y fue referido recientemente en la página público.es. Bolton es símbolo del Partido Republicano, es adorado por el núcleo de su establishment. Trump humilló a Bolton y lo despidió. Vengar esto cerca de las elecciones es un dulce golpe para dejar patidifuso al presidente, ¿no? Este analista considera, como otros tantos, que este libro es un insumo importantísimo de campaña y que lo que está escrito en el libro está sujeto a cuestionamiento, ¿no? Cuando se da conocimiento de las primeras líneas del libro de Trump, del libro de Bolton, Donald Trump refiere que el libro de Bolton está cosechando terribles críticas, cita textual, es una compilación de mentiras e historias inventadas con la intención de hacerme parecer malvado. Muchas de las ridículas declaraciones que me atribuyen nunca las hice, son pura ficción. Trata de vengarse por haberlo despedido como el cachorro enfermo que es. Luego en otro tweet acusó a Bolton de decir todo tipo de cosas buenas sobre mí por escrito hasta que lo despedí. Es un tonto descontento y aburrido que solo quería ir a la guerra. Tomen atención a esa frase. Nunca tuvo idea, fue condenado al ostracismo y felizmente abandonado. Qué tonto, dice Trump, ¿no? Eh, los cuestionamientos que hay al libro de Trump que podrían considerarse un toma y dame entre el empleado o el ex empleado descontento y los funcionarios que le acogieron, va mucho más allá de una trama doméstica de chismes, dimes y diretes o mentiras literarias, realidad aumentada o realismo mágico, como queramos colocarlo. Y es que el libro de Bolton, que además de ser un insumo de campaña, es también el resultado de una pugna de élites, la misma pugna de élites que puso a Donald Trump en la presidencia estadounidense y que ha marcado las confrontaciones, desencuentros, contradicciones entre el mandatario y buena parte del espectro de la burocracia norteamericana. A la hora de construir una agenda puertas afuera, la política de seguridad estadounidense durante la administración de Trump ha demostrado ser sumamente errática, ha estado intervenida por muchos factores, tanto tradicionales como emergentes de la política y de la burocracia estadounidense. Y en este punto, John Bolton fue un episodio más en este conjunto de contradicciones que reviste la propia pugna de élites en el contexto de la sociedad norteamericana y que se ha proyectado ahora en el escenario preelectoral. El desencadenante electoral o los desencadenantes electorales que podría tener el libro de John Bolton, por supuesto, son indecibles y podríamos estimarlos como de relativo impacto. Sin embargo, si nosotros incorporamos ese elemento dentro del contexto todo de una articulación, de una componente contra el presidente estadounidense, entenderíamos que estas contradicciones que son inéditas en lo más alto del poder norteamericano vienen socavando la estructura de poder en ese país, la estructura institucional en ese país, y es un momento sumamente llamativo e interesante para dilucidar sobre los elementos que supuestamente o en teoría habían ocurrido tras los bastidores en la Casa Blanca en el libro y que están reseñados en el libro de John Bolton. Bueno, vamos a continuar con William Serafino, pero como comentario adicional puedo adelantar que gran parte de los elementos que están señalados desde el libro de John Bolton y que podrían considerarse explicativos del desenlace que ha tenido la agenda estadounidense en Venezuela, refiere lo que había sido ventilado continuamente en diversos medios estadounidenses. Es decir, contradicciones, roles difusos, situaciones erráticas, pérdida de la cohesión en la articulación de la agenda y de la política, acciones destempladas, frases sueltas, elementos que son característicos de la política errática de la administración de Trump y que sí tienen, vamos a decirlo, una cuota vamos a decirlo, de posibilidad de ser cierta y que están planteadas, podrían estar planteadas algunas en el libro de John Bolton, solo que con los roles invertidos, insisto. John Bolton como el heroico funcionario inteligente y estratega siempre diligente, cuyas acciones se vieron
limitadas o clausuradas por el mandatario demente y psicópata que en teoría es Donald Trump, según John Bolton. Así que continuamos esta exposición ahora con William Serafino. Gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es William Serafino, parte del equipo de Misión Verdad. Como el tema que nos toca abordar hoy es la publicación del libro de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, es importante hacer algunas aseveraciones. Una de ellas tiene que ver con que es un libro que llega en un momento específico donde está fuertemente disputado el relato de qué es lo que ha ocurrido con ese denominado Proyecto Guaidó, lanzado a principios del año 2019 con la autoproclamación del diputado de Voluntad Popular. Hay grandes contradicciones y grandes disputas en la dirección del gobierno estadounidense, pero también en su establecimiento político, sobre quién es el verdadero responsable, quién es el verdadero culpable de que este denominado Proyecto Guaidó no haya llegado a sus objetivos finales, que era básicamente el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y la instalación, vía fuerza, vía guerra, de un gobierno proestadounidense e ilegítimo. En este sentido, recordemos que cuando Trump despide a John Bolton, hizo ver que efectivamente sus ideas, sus tesis y su planificación de distintos momentos de la operación de cambio de régimen contra Venezuela habían fracasado, y que eso fue una de las razones por las que Bolton había sido despedido. Es decir, Trump hizo ver que Bolton lo había empantanado en la situación en Venezuela, que había pasado o que la inteligencia que manejaba era bastante precaria, y que había una subestimación de los actores y líderes venezolanos con respecto a las estrategias que tomó Estados Unidos para impulsar a Juan Guaidó. Ahora este libro parece ser una respuesta a este despido que le hace Trump. En este libro John Bolton le devuelve la pelota a la cancha de Trump e indica que es efectivamente Donald Trump quien es el responsable del proyecto Guaidó. En toda la publicación se puede notar un lenguaje y una narrativa de venganza, es decir, de sacarse la espinita de haber sido despedido por Donald Trump. Pero sobre todo en el capítulo específico que le dedica a Venezuela, que son alrededor de unas 40, 50 páginas, hace ver a Trump como un tipo incoherente, como un presidente que no tuvo nunca una determinación concreta sobre el apoyo a Guaidó, de lo que sea, más allá de lo visible a nivel de sanciones y a nivel de otras campañas de fuerza. Entonces digamos que con este libro Bolton le devuelve la cachetada a Trump y lo acusa a él de ser el gran responsable del fracaso de este proyecto Guaidó. Hay unos elementos en el capítulo con respecto a Venezuela, pero también a lo largo de todo el libro, que nos hacen pensar que John Bolton está incursionando en el género literario del realismo mágico. Recordemos que John Bolton hace muy pocos años ha recomendado que se lancen bombas nucleares contra Corea del Norte en artículos de prensa y en declaraciones en tanques de pensamiento ligado a esta corriente de extrema derecha en Estados Unidos. Ha recomendado que también se bombardee Teherán, la capital de Irán. Y generalmente él suele proponer que la guerra y el lanzamiento de bombas es la solución para los problemas geopolíticos de Estados Unidos. Pero sin embargo en el libro y en el capítulo específico con respecto a Venezuela, dice que tuvo que contener a Trump de maniobras excesivas y de ideas incoherentes. Entonces, esto digamos que no parece ser del todo cierto, porque conociendo este prontuario de John Bolton, es difícil inferir que alguien que cree que la guerra es el mecanismo de solución de todos los problemas políticos de Estados Unidos, esté conteniendo a una persona que, bueno, por tener poder como presidente de los Estados Unidos, ofrece soluciones cercanas a ese tópico. Entonces, digamos que en ese sentido es bastante fácil inferir que John Bolton está mintiendo en el capítulo
con respecto a Venezuela, ya que no parece muy lógico que un belicista contenga a otro belicista, ¿no? Parece bastante ilógico. Sin embargo, hay otros elementos más allá de esta disputa por la narrativa, más allá de esta situación en la que distintos actores están acusándose mutuamente de quién tiene la responsabilidad con respecto al fracaso del proyecto Guaidó, y eso también invisibiliza la resistencia que se ha llevado a cabo desde el pueblo venezolano y también la capacidad de contención de esas propias acciones que ha tenido el Estado, ¿no? En defensa de sus instituciones y de su soberanía. Pero más allá de esto, en las 40 50 páginas que le dedica John Bolton exclusivamente a Venezuela, hay unos elementos que son importantes de detallar. Es decir, él, aunque miente en el sentido de acusar a Trump de un actor incoherente y que tiene ideas belicistas, como si John Bolton no lo tuviera, creo que en el libro hay un montón de joyas y perlas que deben ser rescatadas. Por ejemplo, dice cómo a principios del año 2019 ya el secuestro y el congelamiento ilegal del oro venezolano en el Banco de Inglaterra estaba previamente cuadrado con quien era el canciller en ese momento de Reino Unido, que era el conservador Jeremy Hunt. También habla de las distintas negociaciones que se dieron a nivel subterráneo para llevar el apoyo a Guaidó a una escala mucho más multilateral, que no solo quedara con un apoyo diplomático de los Estados Unidos, y de cómo Estados Unidos, aunque lo ha negado desde siempre, estuvo bastante a tono y estuvo bastante involucrado en todas las operaciones de golpe que fracasaron el año pasado. Háblese de la operación del 23 de febrero, intentando el ingreso de falsa ayuda humanitaria por Cúcuta, y otras operaciones como el fracaso de la Operación Libertad, entre comillas, que fracasó el 30 de abril del año 2019, que buscaba un golpe militar en la ciudad de Caracas. Entonces, creo que este libro es importante por dos cosas. Primero porque, a modo de conclusión, primero porque se ve que la élite de Washington y el establecimiento político está desorientado con respecto a lo que pasa en Venezuela, es decir, se muestra su incoherencia y su incapacidad de poder conectar realmente con un proyecto que le sea beneficioso. Eso quiere decir que tanto el pueblo como el gobierno venezolano han sido efectivos en desorientar a quienes le hace la guerra. Y otro elemento también es que termina definiendo y termina exponiendo que las campañas de guerra económica y de guerra política contra Venezuela no han sido cosas que se han producido en un escenario de espontaneidad, sino que han sido previamente planificados. Bueno, muchísimas gracias, espero que estos elementos les sirvan para comprender un poco más el contexto y el contenido del libro. Y bueno, les mando un gran abrazo y un saludo a todos ustedes y también al equipo organizador que está, bueno, batallando porque la Feria del Libro, aún en condiciones de pandemia, pueda seguirse llevando a cabo. Un saludo.